Profe, Sí, hola Soledad, sí, ¿qué tal? profe, mire, en media hora me cortaron la luz como 10 veces. Va y viene. Yo por si me llego a desconectar es porque se me cortó la luz. Dale, sí, no hay problema. Gracias por comentar. ¿Ustedes me ven bien ahí? ¿No me ven oscuras? ¿No? ¿Estoy bien? No, Bien, no, no. se ve bien, profe. No, porque a veces por el tema vieron que está muy nublado y baja un poco la luz y todo, bueno, si no prendía la luz artificial. Bien, les decía que nosotros la semana pasada, sí, terminamos en términos de abordar el fragmento del texto que yo les había compartido en relación con el compromiso social universitario y que les comenté, los invité a que si querían, digamos, leerlo en algún momento, el apartado siguiente podían hacerlo porque, bueno, era pertinente y también tenía que ver con la actividad que les planteé para hacer de la semana pasada a esta semana. En ese sentido quiero decirles que leí, digamos, leí por lo menos hasta anoche que hubo una participación, digamos, fuimos poquitos, ¿sí? A esas dos últimas participaciones no les hice aún ningún comentario, ¿sí? Pero bueno, lo voy a hacer porque, bueno, justo cuando lo leí era tarde, pero recuerdo lo que habían abordado, y por qué empiezo desde ahí. Porque en realidad vamos articulando los temas, es decir, si bien hay una separación en términos programáticos, ¿no? De la unidad 1 que yo les había comentado que tiene como un mayor peso en términos del aporte que pretendemos brindarles, ¿no? Como un espacio que quizás hasta acá no han tenido la posibilidad por el recorrido de las materias y las propuestas, que lógicamente, digamos, debe ser así, ¿sí? Es decir, entonces, la primera unidad tiene, digamos, como una fortaleza mayor en ese sentido, le dedicamos más tiempo. Y después tenemos la unidad 2 y 3, que en realidad son breves, dependiendo también de los momentos, del contexto, de los grupos. Este año fue un año muy especial, muy particular, ¿no? Con esto de aprender, por lo menos por mi parte, el dar clases totalmente sincrónico, de manera sincrónica todo el tiempo, ¿no? Por Zoom, por bioplataformas. Con lo cual les decía que son temas articulados, no es que están separados, porque fíjense que cuando empezamos a ver la cuestión del compromiso social universitario, ¿sí? Entraron en juego muchas de las conceptualizaciones, los análisis, las reflexiones que habíamos abordado en la primera unidad cuando, ¿sí? Cuando conceptualizamos a qué nos referimos con la educación social y comunitaria, ¿sí? Por qué esa noción tiene que ver y se articula con las miradas críticas en educación, y que también se han desarrollado a lo largo de todo el siglo, de mitad del siglo XX, esta parte en América Latina, ¿sí? Y cómo eso impacta en las instituciones educativas también, no solamente al pensar en el trabajo comunitario, ¿no? Es decir, que el sistema educativo formal también es impactado, atravesado por estas miradas críticas, ¿sí? Que habíamos visto, ¿sí? Freire, que la perspectiva de Freire la vimos desde dos autores, dos enfoques, una más vinculada a lo que era centralmente lo sanitario, es decir, un investigador que trabaja, digamos, ¿se acuerdan el primer texto de las 7 tesis? Que ahí articula esas miradas. Después pasamos a ver específicamente, bueno, qué cuestiones planteaba Freire en esto de la pedagogía de la esperanza, y finalmente, ¿sí? La mirada de Violeta Núñez cuando conceptualiza la pedagogía social. Entonces fíjense que en miradas latinoamericanas críticas y miradas críticas europeas, que son, digamos, por ahí que están teniendo como mayor presencia en el siglo XXI en Europa, se articulan para poder pensar, ¿sí? Esto de lo social y lo comunitario. Y como les decía, esto impacta en las instituciones educativas, ¿sí? Formales, y la universidad, obviamente,
no está separada digamos, de estas miradas, ¿sí? Sobre todo, porque lo habíamos retomado, en la reforma del 18, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto algo de esto? Es en la reforma del 18 cuando las universidades nacionales, ¿sí? Desde Córdoba es esto, se empiezan digamos, a replantear cuál es la misión social de la universidad. Si bien después, a lo largo del siglo XX, con los distintos momentos de dictadura, hubo, digamos, un cuestionamiento, un replanteo digamos, un cuestionamiento hacia la universidad, ¿sí? En esto de las propuestas de miradas críticas, porque siempre fue desde la universidad en general, ¿sí? Donde se han generado movimientos de resistencia a lo impuesto. Con lo cual, ustedes sabrán, y sobre todo en la última dictadura militar, muchas facultades se han cerrado directamente, ¿sí? Por eso decía que, si bien está, digamos, la misión social de la universidad hace ya más de un siglo que, digamos, que tiene esta impronta del vínculo concreto con la sociedad, con las problemáticas que afectan a la sociedad y aportar desde ese lado, desde la investigación, desde la docencia, desde la extensión, ¿sí? Pero a lo largo de la historia de nuestro país se han visto digamos, distintas propuestas y acciones en relación con la universidad. Y actualmente, ¿sí? Esto de hablar del compromiso social de la universidad sí implica, y siempre hablo lo mismo porque, a ver, hablo desde las miradas críticas, porque esto implica que, bueno, que hay miradas que no contemplan ciertos aspectos que sí se contemplan desde esta perspectiva, y siguen existiendo, ¿sí? No es que, a ver, esto es mencionarles un posicionamiento en relación a la educación y a la acción universitaria, el compromiso social universitario, ¿sí? Esto me parece que es importante siempre aclarar los lugares desde los cuales hablamos, ¿no? Y producimos, porque eso hace que se comprenda nuestra propuesta, ¿no? Bien, les decía que entonces, cuando abordamos esto, la semana pasada, bueno, y la anterior también, yo les propuse la visualización de una conferencia en torno a, digamos, en torno a lo que se denomina integralidad, ¿sí? Si todavía no vieron ese material, vuelvo a invitarlos a que lo lean, aunque no puedan participar. Igual recuerden que era de reflexión, era un foro acotado, es decir, donde ustedes ponían, digamos, era más de opinión, retomando lo que habíamos trabajado, con lo cual no era demasiado complejo eso, pero sí me parece el material interesante, porque ahí se plantea una noción, ¿sí? Más amplia en relación a lo que es el vínculo de la universidad, ¿sí? Con el territorio en el que está, y además, que vamos a ver hoy también esto tiene que ver, que lo habíamos dicho, que el territorio no implicaba solamente una cuestión geográfica, sino una cuestión de finalidades, de objetivos en común, ¿sí? Y en ese, digamos, en ese video de la conferencia, que en realidad es una conferencia que fue hace muy poco, que se dio en el marco de las terceras jornadas de reflexión sobre la práctica docente en la universidad pública, ¿sí? Y ahí estaba la prosecretaria de Extensión Universitaria acá de la Universidad de La Plata, y el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, Schneider, ¿sí? Y ahí si bien ustedes rescataron algo que sí, a ver, que sí venimos abordando, pero ahí se visualiza o se muestra con mayor claridad de qué hablamos cuando hablamos de articular, ¿sí? Y de vincularnos con otras sociedades, con otras asociaciones, con otras organizaciones, con otros movimientos, en esto de pensar lo interdisciplinario, ¿no? Y el diálogo. ¿Mm? ¿Sí? En esto de repensar, a ver, de repensar también nuestras prácticas, digamos, no solo las actuales, sino pensar nuestra práctica futura como profesionales, porque también habíamos visto, y esto también lo aclaramos, que
ciertamente tomamos la experiencia que ustedes tienen de OPS porque es una que le es común a todos y todas ustedes, ¿sí? Es decir, que han transitado. Quizá me han comentado en algún momento que tuvieron otras experiencias en proyectos de extensión o de voluntariado, pero yo tomo, digamos, retomo centralmente la cuestión de OPS porque es la más cercana. Pero les decía, como habíamos compartido y alguna compañera creo que también mencionó, bueno, nosotros estamos transitando esta experiencia, pero que es de acreditación, es decir, que es obligatorio porque tenemos que recibirnos, con lo cual el objetivo y la finalidad también es otra, más allá de que intervengan muchas de estas cuestiones y que de manera institucional se piense, digamos, articuladamente, ¿sí? Pero bueno, ustedes están cursando la materia y que tiene este objetivo más centrado en lo comunitario desde lo odontológico, que no implica que ustedes, cada uno en su lugar de acción, en la salita, en las distintas unidades sanitarias que estén, no puedan visualizar que haya algunas posibilidades de articulación, o que les gustaría quizá pensar en de qué manera, ¿sí? Si no fuera por la cursada, ¿no? Sino en otro contexto, de qué manera se podría accionar en esa comunidad, ¿sí? Entonces esto sí es importante, pero me parecía relevante también, esperen acá, Tania, les decía que la noción de integralidad, que ahí quienes participaron hicieron una mención, ¿sí? No solamente alude, como les decía yo en la devolución que hice, no solamente alude a esta cuestión de la articulación, la vinculación entre organizaciones y las instituciones universitarias, fundaciones y distintos actores y distintos actores sociales, sino que también alude a pensar cómo se concibe al interior, ¿sí? Al interior de cada facultad, de cada universidad y de cada facultad, ¿sí? Esto de la extensión universitaria, ¿sí? Que en su momento, ya hace varias décadas se empezó a reflexionar sobre su relevancia, ¿no? Porque en general era como algo menor, ¿no? Era como una práctica acotada, no sé, digamos, no se le daba tanta relevancia como ahora. Y cuando hablo de relevancia no solamente lo pienso en términos como hablábamos de declamatorios o de principios, sino también en el hecho de aportar dinero a los distintos programas y proyectos que las universidades presentan, ¿sí? Es decir, que no solamente haya recursos humanos, sino que también haya recursos económicos para poder llevar adelante determinadas propuestas. Entonces les decía que al interior de cada universidad, esto de pensar la integralidad implica que las acciones de extensión, de vínculo con el territorio con el que se vincula la universidad, las universidades, ¿sí? Que eso tenga que ver, ¿sí? Con la investigación y con las prácticas de docencia, ¿sí? En términos de, digamos, de resignificar y retroalimentar la práctica extensionista. Si bien hago un paréntesis, hace también varios años se está cuestionando esta noción de extensión, ¿no? Como si la facultad, digamos, la universidad extendiera, es esto, ¿no? Sus conocimientos a la sociedad, ¿sí? Pero bueno, eso era una mirada más acrítica en esto de que solamente se podía aportar y que el conocimiento era, digamos, el conocimiento válido era el de la universidad, pero bueno, con esto de repensar esas miradas, sí, ya hemos visto en esto de compartir estos conocimientos de los distintos sectores que intervienen en los proyectos, ¿sí? Cerrando el paréntesis en relación a la noción, digamos, a cómo se nombra la extensión, les decía que pensar en la integralidad, ¿sí? Además de lo que ustedes mencionaron en el foro, ¿sí? Que es lo que dijimos hace un ratito, ¿sí? Implica que al interior de esa universidad se conciba, ¿sí? De manera articulada
las prácticas de extensión con las prácticas docentes, ¿sí? Las prácticas educativas y las de investigación. Con lo cual, cuando pensamos en las prácticas educativas, estamos pensando en estudiantes, ¿sí? En los y las estudiantes que intervienen en ese proceso, que es un proceso de formación como futuros profesionales, pero también como ciudadanos y ciudadanas conscientes de su realidad, de su entorno, ¿sí? Entonces la noción de integralidad es más amplia que pensar la extensión, sino que la integralidad, ¿sí?, reúne, como bien ustedes dijeron, reúne este vínculo, este intercambio entre los distintos actores, instituciones, ¿sí?, de la sociedad, pero también, ¿sí?, esa articulación al interior de la universidad y de cada facultad y de las prácticas, ¿sí?, en terreno que se lleven adelante, ¿sí? Entonces, amplía, porque si ese conocimiento que se pone en juego en las propuestas en terreno, ¿sí?, devienen nuevos conocimientos, ese es el tema, y nuevas preguntas que pueden conllevar no solo nuevos proyectos y programas de extensión, sino también de investigación y de los modos en los que se piensa y repiensa la práctica educativa, ¿no? Es decir, que si nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, ¿sí?, van a realizar alguna acción en terreno, ¿sí?, y vemos o visualizamos que hay un desafío en relación con lo que enseñamos, con lo que les proponemos, porque eso no está, y eso dificulta determinadas acciones, bueno, va a redundar en reflexionar sobre qué es lo que se incluye en las prácticas docentes, no solamente en términos curricular, porque eso es mucho más difícil, es decir, cambiar un plan de estudios es mucho más difícil. Ahora bien, pensar en cómo puedo reformular un programa de una materia, eso es posible, y también las estrategias didácticas que se llevan adelante para, por ejemplo, no sé, compartir distintas cuestiones que hacen a la extensión o esa acción de extensión universitaria, ¿sí?, en el campo disciplinar que sea. Fíjense que estoy hablando en términos generales, no estoy ahora pensando exclusivamente en OPS, ¿sí?, porque en distintas facultades se llevan adelante materias, algunas optativas, otras obligatorias, o si no a través de los programas de voluntariado o de extensión, pero todas ellas, ¿sí?, tienen propuestas que proponen esto de, bueno, salir, digamos, salir del aula, ver la realidad, no solo en un recorte en el aula, porque lo que, digamos, a ver, los videos que vemos, o fotos que veamos, o experiencias, son válidas porque las analizamos en tanto caso, pero claramente cuando tengo la posibilidad de llevar adelante en el contexto particular que está sucediendo, aconteciendo esa problemática, ¿sí?, se amplía la mirada y se requieren también otras herramientas, ¿sí? Es decir, todas las instancias de formación son necesarias, y como decía en el foro uno de los compañeros, de las compañeras, pero una de las compañeras bueno, la verdad que es interesante el planteo que se está haciendo desde la Universidad de Córdoba en términos de, digamos, de articular, de establecer el diálogo, y además de que eso forme parte de las prácticas preprofesionales en contexto, y viendo qué es lo que realmente se requiere, o que requiere la sociedad de nuestro servicio como profesional, ¿sí? Y entonces, digamos, se destacaba en ese comentario bueno, que es interesante poder ver otras experiencias para repensarlas también en nuestra universidad, más allá de que hay un gran incentivo y de que hay muchas propuestas que van en la línea de pensar la integralidad, y no solamente, ¿sí?, y no solamente en términos de extensión universitaria, más allá de que, bueno, ciertamente se institucionalizó así, y ahí digamos,
y hay secretarías de extensión universitaria en las facultades, en todas las universidades, o sea, y lo que es la presidencia de todas las universidades, eso no se niega, sino que lo que estamos viendo es la perspectiva desde la cual se acciona, ¿sí? No sé si quieren hacer algún comentario o alguna consulta o leyeron, digo porque vamos a articularlo con el tema siguiente, ¿no? Voy a tomar... Profe, Sí. yo comenté el foro recién hoy a la mañana. Ay, no lo vi, Soledad, la verdad que no, ese no lo vi. No, sí, porque lo puse hoy hace 2 horas más o menos. ¿Está bien? ¿Y querías comentar algo? No, simplemente avisarle para que lo lea después usted, tranquila. Ah, sí, 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 sí. Bárbaro, sí, yo voy leyendo, por eso les hice la aclaración que ayer, que el fin de semana hubo una participación, que hice un comentario, y que ayer también hubo compañeros que participaron, pero como eran ya más tarde, no les hice un comentario, pero bárbaro, Soledad, yo los leo y a ver, a mí lo que me interesa, digamos, recuerda, no es que en términos meramente de evaluación, si bien yo considero o voy registrando las actividades que ustedes van haciendo, ¿sí? Pero en términos de esto, de reflexionar, de poner en común algunas cuestiones, qué es lo que, a ver, qué es lo que quizá les resulta más significativo o menos significativo a ustedes para su formación. Ese es el objetivo. A ver, lo que vemos acá, qué es lo que ustedes pueden tomar o no, porque uno va conociendo y lo que conoce y lo que va aprendiendo, no todo es lo que, digamos, de lo cual se apropia y le resulta interesante y relevante para su futuro profesional, ¿sí? Pero bueno, es una posibilidad. Y esto, por eso quería compartir esta cuestión de pensar la integralidad, porque es es una perspectiva, como les decía, que amplía, digamos, que amplía un poco esto de pensar la extensión, ¿no? Bueno, nos quedan 10 minutos. Sí, yo también participé anoche, pero vi el video y todo. Bárbaro, Lorena, genial, bárbaro. A ver, recuerden, les vuelvo a repetir lo mismo. Yo siempre pongo unas fechas de referencia como para poder también retomar algunas cuestiones acá y que ustedes puedan Sí. también organizarse. Si no, digamos, vuelvo a decir esto, si no lo vieron, pueden verlo todavía. Yo no cierro, fíjense que no cerré ninguno de los foros, nada, porque me interesa que accedan, que tengan acceso a eso y que además recuerden que tienen un porcentaje, digamos, de actividades que pueden no realizar, con lo cual no es que era el 100% que tenían que hacer y cada uno de ustedes irá eligiendo qué actividad va a realizar. Por ejemplo, Yo, hablando... una pregunta, Sí. porque, a ver, perdón, porque yo saco la cámara para que no se me vea el... No hay problema, a ver, no, si bien me encanta Eh, verlos, pero no tengo problema porque sé que muchas veces consume, digamos, más datos, si uno está con datos, o hay inconvenientes, sí. no, que yo vi el video y en la actividad 9, abajo de todo hay otro archivo. De eso, ¿había que leer algo? Porque yo no lo supe interpretar a eso. O ¿Cómo? sea, viste que en la Ah, actividad 9 sí, hay sí, otro archivo al final. sí, que yo les Eso dije, era sí, ese había que leer el capítulo 1, el capítulo 1. que Ah, ok. decía Ok. abajo, ¿sí? Ah, está bien, sí, 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 sí. Que decía abajo. Eh, No, yo como aporte así de lo que a mí me quedó del video y Dale, de yo todo lo que escucho. venimos viendo, es que quizás no, creo que a todos, Sí, todos estos aportes, todo lo que influye con la extensión universitaria y todo eso, creo que eh, es un plus para ir formando también, ir formándonos como profesionales. sí, Eh, no sé, en el video, por ejemplo, decía que nos tenemos que replantear, o sea, que es importante conocer la sociedad, cuáles son las sí, problemáticas que presenta,
qué queremos contribuir en esa sociedad, porque decía que no se puede transferir los conocimientos, pero sí podemos construir a partir de ahí qué queremos construir y para qué. Me pareció como muy importante eso a la hora de querer inculcar algo, ¿no? Un conocimiento en la otra persona. Muy, Que digamos, no, dale, sí, Lorena, ¿qué decís? no, digo eso, que nos hace, que nos va formando, nos ayuda a formarnos como profesionales y que de esa manera podemos abordar más en una sociedad, eh, teniendo todos estos puntos. No sé Sí, si. no sé, se entiende clarísimo, Lorena, porque, no, bueno, aportaste o ampliaste lo que veníamos diciendo. Lo que venías diciendo, sí. No, y también los compañeros en el foro, que los compañeros, no recuerdo ahora bien los nombres de quienes habían participado, eh, pero también, ciertamente la idea es eso, es Claro. poder acceder a, como decís, a otras miradas para poder pensar, a ver, Quizás hay personas que quizás no les interesa, pero me parece como muy importante. Si nosotros queremos inculcarle algo a la sociedad o construir. sí, y además, por eso iba a retomar esto que dijiste vos de la formación como profesionales y como futuros profesionales en la contribución a Sí, la sociedad, ¿no? Que más allá de que, a ver, cuando uno se recibe es una situación, digamos, muy desafiante, porque igual a lo largo de la historia de, por lo menos de las últimas décadas de nuestro país, realmente se han dado situaciones muy complejas en cuanto a lo que es la búsqueda laboral, ¿no? Entonces, bueno, en esa búsqueda laboral vinculada con el propio campo, con lo que uno estudió, porque bueno, a ver, yo durante muchos años, bueno, trabajando y estudiando y no trabajaba de periodista o de profesora, bueno, fue, digamos, progresivo y así, digamos, y así les pasa a muchos y muchos estudiantes en toda la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, es decir, en distintas universidades, ¿no? Entonces, al recibirse, claramente está esta pregunta de qué voy a hacer, o qué quiero hacer y qué puedo hacer, ¿no? y a veces, muchas veces, nos hace salir de nuestro eje. Yo había comentado eso, porque que es un poquito más allá de lo que uno apunta. Por ejemplo, no sé, yo lo relaciono con que, ya lo dije más de una oportunidad, que el año pasado me tocó hacer algo distinto de lo que veníamos haciendo, que era ir a dar charlas a los colegios. Nos tocó ir a una, no me sale ahora el nombre, que es una comunidad donde van gente que tienen adicciones. O sea, tuvimos que abordar desde otro lugar en ese punto, porque, o sea, tuvimos que salirnos de lo que nosotros estábamos acostumbrados y manejarlo o manejar otra estrategia diferente de lo que veníamos haciendo para poder aportar en esa comunidad. Sí, re interesante eso. Esa experiencia que contaste, Lorena, estuvo buenísima porque nada, nos permite ver, ¿no? Esto, en concreto, esto de lo comunitario y lo interdisciplinario, ¿no? Y las problemáticas que surgen, a ver, que no siempre se pueden resolver desde el propio campo solamente. Claro, que no siempre vamos a enseñar, bueno, te tenés que cepillar así, te tenés que cuidar así, sino que quizás hay otras cosas que la otra persona necesita para poder llegar a ese punto. Bueno, eso, ahora esto que decís, se relaciona con esta última noción que nosotros vamos a articular, que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Es decir, Lorena, y por ahí a muchos si les pasó, no hay problema, yo les había sugerido que lean el capítulo 1, ¿sí? De comunicación comunitaria. A ver, si es que, digamos, le dije, vayan leyéndolo, como les voy diciendo siempre,
con lo cual no es que no lo pueden hacer porque vamos a trabajar en esta semana siguiente con ese material en particular, y yo solamente voy a hacer una introducción como hago siempre, no en términos de teóricos, sino de ver o mostrar, ¿sí?, algunos ejes relevantes. Y uno de ellos tiene que ver con esto que hablaba Lorena, con las estrategias que se ponen en juego en las acciones comunitarias. Y que esas estrategias, ¿sí?, no son solamente estrategias didácticas, sino que son estrategias comunicacionales, ¿no? Lo que vamos a ir viendo es esto, de qué manera aporta pensar o incorporar, ¿sí?, las estrategias comunicacionales y concebir determinado modo de articular la comunicación y la educación en lo comunitario, que hace, ¿no?, como decía Lorena, a que podamos pensar de una manera más integral e integrada el abordaje de una problemática en una comunidad, ¿no? Entonces, este es el tema. En un minuto les cuento esto, se nos va a cortar. Recuerden que tardamos no sé, no lo conté bien, pero no me puedo conectar inmediatamente porque como procesa la grabación, no sé, serán 5 minutitos, ¿sí? Cuando se corten, contamos más o menos 5 minutos, porque vieron que se procesa el video y después puedo abrir. Con lo cual, en la segunda parte vamos a abordar esto, ¿sí? La cuestión de la comunicación comunitaria, porque es un tema, digamos, que articula, ¿sí?, o se vincula con esto que venimos abordando, ¿sí? Bueno, así que nos vemos en un ratito.